Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Para aquellos que nos visitan por primera vez, estamos ya por concluir el libro de Daniel. Hoy nos toca ver el capítulo 11. Capítulo 11, seguramente ustedes lo han leído, es bastante largo, a veces un poquito complicado, pero tenemos que entender que no nos podemos saltear el capítulo 11, no pasar del 10 al 12, sino que porque es una sola visión. Es la última visión que Dios le da a Daniel. Y esta visión inicia en el capítulo 10 y se va hasta el capítulo 12. Ahora, Daniel, capítulo 11, es considerado uno de los pasajes proféticos más detallados de toda la Biblia. Y ustedes lo van a ver mientras vamos avanzando. En este capítulo se describen los conflictos entre los reyes del norte y los reyes del sur. También veremos el levantamiento de gobernantes poderosos y acontecimientos relacionados con el tiempo del fin. Y lo que hace tal vez extraordinario esta profecía es que fue revelada a Daniel siglos antes que los acontecimientos ocurrieran. Es decir, Dios le va a dar esta revelación a Daniel, pero estos hechos que le revela iban a ocurrir más adelante, es decir, en el futuro. Este capítulo abarca aproximadamente 375 años de historia y describe con asombrosa precisión acontecimientos que para Daniel aún pertenecían al futuro, ¿sí? Así que quiero que podamos entender eso. No voy a cubrir versículo por versículo porque tendría que ir explicando y demoraría mucho. Así que vamos a ver los primeros versículos porque quiero que entendamos cómo es que se origina este conflicto entre los reyes del norte y los reyes del sur, y de ahí nos vamos a saltear un poco más adelante. Así que incluso no vamos a terminar todo el capítulo 11 el día de hoy. Vamos a ver hasta del 1 al 35. El tema del mensaje de hoy se titula La exactitud de la profecía bíblica. Daniel capítulo 11, la exactitud de la profecía bíblica. Así que vayamos a Daniel. Daniel capítulo 11. Leamos los primeros 4 versículos. Si tienen sus Biblias, mejor para que vayan revisando. Los tienen en la pantalla, pero también sería bueno porque hay bastante para cubrir, bastante historia para ver, ¿sí? Leamos. Y en el primer año de Darío el Medo, yo mismo me levanté para hacerle fortalecedor y protector. Versículo 2. Ahora te declararé la verdad. Se levantarán 3 reyes más en Persia. Y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, provocará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Darío el Medo gobernaba en la región de Babilonia. Recuerden que el imperio medo-persa, los conquista, así que Babilonia era el primer reino mundial, el imperio medo-persa los toma. Así que Darío el Medo gobernaba esa parte, Babilonia, bajo la autoridad de Ciro el Grande, del rey Ciro. Es decir, Ciro y Darío gobernaban simultáneamente, aunque la autoridad de Ciro, ella era mayor o era superior a la de Darío. ¿Okay? Él era como, digamos, el rey por encima y Darío era rey, pero de una parte, de una región. El versículo 2 empieza diciendo, ahora te declararé la verdad. Y quien pronuncia estas palabras es el mismo mensajero espiritual
que aparece en el en el capítulo 10. El mensajero espiritual que vimos en el último tema es el mismo que ahora le va a decir a Daniel: te mostraré la verdad o te declararé la verdad. Así que vemos que este mensajero le va a decir: lo que estás a punto de escuchar, Daniel, es verdad, es verdadero. Y luego le dice: se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Ahora, recordemos que, como vimos en el capítulo 10, esta visión, porque es una sola visión, la última visión, esta visión fue dada entre los años 536 y 535 antes de Cristo, o sea, en ese rango, entre estos 2 años. Ahora, para poder entender mejor esta profecía, es importante ubicarnos en la línea de tiempo. Después de la muerte del rey Ciro el Grande, se levantaron 3 reyes en Persia. La profecía lo decía, pero también es verificado por la historia. Se levantaron 3 reyes en Persia. El primero de ellos fue Cambiases II. Ese era el nombre del primer rey después de Ciro. Cambiases II, que era hijo de Ciro, quien gobernó durante 8 años, desde el 530 hasta el 522 antes de Cristo. Luego aparece Gautama, que sería el segundo rey. Pero Gautama era un impostor que se hizo pasar por el hijo menor de Ciro, quien había sido asesinado. El reinado de este hombre, de Gautama, fue breve, duró menos de 1 año y va a ser asesinado. Después va a ascender al trono Darío I el Grande, y Darío el Grande va a gobernar por 36 años, desde el 522 hasta el 486 antes de Cristo. Estos fueron los 3 reyes que sucedieron a Ciro tras su muerte, y esto corresponde con la primera parte de la profecía. Sin embargo, el texto también menciona un cuarto rey. Va a decir: y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos, cuando refiriéndose a este cuarto rey, cuando se haya hecho fuerte con sus riquezas, provocará o incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Tras la muerte de Darío, el tercer rey que acabamos de mencionar en el 486, va a ser sucedido por su hijo Jerjes I. A Jerjes también se le conoce como Asuero. Es más conocido como Asuero. Y Asuero es mencionado en el libro de Esther. Él era el esposo de la reina Esther, Asuero. O sea, Asuero es Jerjes I. Él es el cuarto rey a quien se refiere la profecía. Ahora, Jerjes gobernó el imperio medo-persa, durante 21 años, desde el 486 hasta el 465 antes de Cristo. Y va a llegar a ser uno de los monarcas más ricos y poderosos de su época. Uno de los monarcas más ricos y poderosos de su época, tal como había sido anunciado a Daniel décadas antes. Y este Jerjes va a levantar un gran ejército, y va a incitar a todo el reino, a todo su pueblo, a ir a pelear contra Grecia. Es decir, quería invadir el territorio griego. Así que entre los años 481 y 480 antes de Cristo, él inicia una invasión a gran escala del territorio griego. Al inicio tuvieron varias victorias, pero luego los griegos comienzan a derrotarlos en diferentes batallas, y el momento decisivo llega en la famosa batalla naval de Salamina en el año 480 antes de Cristo, donde la flota de Jerjes sufre una
devastadora derrota. Jerjes, debido a esta derrota tremenda, él abandona la campaña y regresa a Asia, es decir, regresa a su tierra. El versículo 3 nos introduce al siguiente imperio mundial, Grecia. Recuerden que el primero era Babilonia, Medo-Persa, ahora Grecia. ¿Okay? Así que el versículo 3 nos introduce a este nuevo imperio mundial, Grecia. El texto dice: se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Y aquí encontramos sin duda una referencia a Alejandro Magno. Alejandro Magno. Ahora, Alejandro Magno era de Macedonia y nace en el año 356 a.C. Su padre fue Filipo II y Filipo convirtió a Macedonia en una potencia dominante del mundo griego. Tras la muerte de Filipo, Alejandro, su hijo, ascendió al trono y Alejandro en ese momento tenía 20 años de edad. 20 años. En el año 334 a.C., Alejandro Magno, que era joven, inicia una extraordinaria campaña militar. Y en poco tiempo, en pocos años, no solamente derrota al imperio persa, sino que arrasa con muchos territorios y se convierte en el gobernante más poderoso de su tiempo. O sea, invade, derrota a los persas y sigue, extendiendo su territorio y se convierte en el hombre o el gobernante más poderoso de aquel momento. Su avance fue tan rápido y tan contundente que llegó a dominar un vasto territorio que se extendía desde Grecia hasta la India. Es decir, todo eso era del imperio griego. Sin embargo, la influencia de Alejandro Magno no solamente fue militar, sino que junto con sus conquistas, él promovió la expansión de la cultura, el idioma y las costumbres griegas por todo el Oriente Medio. Y a eso se le conoce como la helenización. ¿Sí? La helenización, es decir, él comenzó a impartir y a forzar la cultura griega, el idioma, sus costumbres, todo, sobre todos los territorios que él había conquistado. Leamos el versículo 4, Daniel 11:4. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Y aquí encontramos o vemos la predicción acerca de la división del imperio griego. Imagínense que cuando Daniel recibe esta revelación, esta profecía, todavía no se había levantado el imperio griego. Y es más, en esta revelación ve que el imperio griego iba a caer, iba a ser dividido. Y resulta sorprendente observar cómo es que las conquistas de Alejandro Magno fueron tan rápidas y extraordinarias que vemos cómo es que él sube, cómo siendo tan joven llega a ser el gobernante más poderoso, pero así como él sube, también va a caer y desaparece de la escena de la historia rápidamente, así como sube, desaparece. Fíjense que cuando él se encontraba en lo más alto, en el punto más alto de su poder y de su fama, muere inesperadamente en Babilonia, en el año 323 a.C., a la edad de 33 años. Fíjense, sube al trono a los 20 años, gobernó 13 años, conquistó todo el mundo, 33 años, era jovencito todavía. Era el gobernante más poderoso de la tierra y muere a esa edad. La profecía había anunciado que su reino no pasaría a sus descendientes y así sucedió. Aunque tuvo herederos, tuvo un hijo, pero lo mataron también una vez que él fallece. Y dice que ninguno de sus herederos, o mejor dicho, ninguno de ellos llegó a gobernar el imperio. Y
el vasto territorio que él había conquistado y dominado va a ser dividido entre 4 de sus generales más destacados: Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Esos son los 4 generales en quienes se va a repartir el territorio o el imperio griego. Casandro recibió Macedonia, de donde era Alejandro Magno. Casandro se quedó con Macedonia y con toda Grecia. Lisimaco obtuvo una región llamada Tracia y gran parte de Asia Menor, es decir, toda la parte que ahora es Turquía. Toda esa parte le tocó a Lisimaco. Seleuco tomó la parte de Siria y los territorios al oriente del imperio, es decir, todo el territorio que iba incluso hasta la India, todo ese territorio le tocó a Seleuco. Y Ptolomeo recibió Egipto y el control del territorio palestino, como se le conoce, es decir, el territorio de Israel. Jerusalén estaba bajo poder de los Ptolomeos. Ahora, de estos 4 reinos, 2 adquieren especial importancia. El reino de los Ptolomeos, es decir, los que estaban en Egipto o se habían establecido en Egipto, es el territorio que le dieron, y el reino de los Seleucidas, que estaban en Siria. Ahora, ¿por qué estos 2 imperios son los que más destacan o se les da mayor reconocimiento? Porque Israel se encontraba geográficamente ubicado en medio de estos 2 reinos. Es decir, Siria estaba al norte de Israel y Egipto estaba al sur. Y como estos reinos van a tener conflictos, Israel iba a ser afectado. Gane quien gane, Israel estaba en medio. Así que por eso es que se va a mencionar a estos 2 imperios, porque vamos a ver ahora todo lo que se da más adelante. A partir del versículo que vamos a leer, versículo 5 en adelante, vamos a ver los enfrentamientos que se dan entre el rey del norte y el rey del sur. Es decir, el rey del norte, Siria, y el rey del sur, Egipto. Y que van a tener un profundo impacto sobre la nación de Israel. Ahora, antes de leer estos versículos, voy a leer el versículo 5 y 6, voy a explicar la razón de cómo es que inician los conflictos y de ahí nos vamos a saltar hasta el versículo 21, porque si voy versículo por versículo, la prédica va a demorar 2 horas. Así que vamos a leer Daniel capítulo 11, versículos 5 y 6. Entonces, el rey del sur se hará poderoso y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio y años después harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto, pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada junto con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Muy bien. Ahora, cuando la profecía habla acerca del rey del sur, no se está refiriendo a una sola persona, sino que estamos hablando de la dinastía de los Ptolomeos, es decir, aquellos que gobernaron Egipto. Y van a ver que van a haber distintos reyes y todos se van a llamar Ptolomeo y un nombre más. Así que todos los Ptolomeos, pónganse, son los reyes del sur, ¿ok? Los Ptolomeos. De igual manera, cuando hablamos acerca del rey del norte, se refiere a la dinastía de los Seleucidas, establecidos en Siria. Así que vamos, pero aquí con los reyes del norte vamos a encontrar 2 nombres. Seleuco, que es un nombre típico, y Antíoco, ¿ok? Cuando hablamos de Antíoco y Seleuco, son los reyes del norte. Cuando hablamos de Ptolomeo, estamos hablando de los reyes del sur, más o menos para que podamos tener un poquito más claro. Así que Ptolomeo primero Sóter, Ptolomeo Sóter, ya sabemos que es del reino del norte, de Egipto, ¿ok? Ptolomeo Sóter va a recibir
esa parte del territorio. Va a recibir Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Y al inicio, cuando se le da ese territorio, él va a ser nominado o lo van a llamar gobernador de Egipto. Pero más adelante, él se va a proclamar rey de Egipto y va a gobernar este territorio hasta su muerte en el año 285 a.C. Vemos que los años, como están antes de Cristo, van bajando. ¿Okay? Así que hasta el 285, Ptolomeo Sóter va a gobernar Egipto. Ahora, en la segunda parte del versículo 5 dice, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio. Acuérdense que acá está hablando cuando el territorio es dividido, los distintos príncipes. Así que cuando menciona, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él, aquí se está refiriendo a Seleuco Nicator, es decir, el rey del norte. Seleuco Nicator, al igual que Ptolomeo, va a recibir una parte del imperio tras la muerte de Alejandro. Y él también primeramente era gobernador de Siria, pero más adelante él se va a proclamar a sí mismo rey de Siria. Ahora, durante algunos años, este Ptolomeo Soter y Seleuco Nicator hacen un pacto, una alianza, y se unen porque había otro de los generales a quien Alejandro Magno no le había dado territorio. Este otro general se llamaba Antígono. Este general quería reunificar el control del imperio de Alejandro Magno. Es decir, él quería no uno de los territorios, quería recuperar todo el territorio y se estaba preparando para eso. Entonces, estos dos reyes, Ptolomeo Soter y Seleuco Nicanor, se unen para frenar al otro general, Antígono. Y gracias a esta alianza, Seleuco logra consolidar un vasto dominio que se extendía entre Siria hasta gran parte de los territorios orientales, es decir, su reino se consolidó. Y de esa manera se cumple la profecía que anunciaba que el rey del norte llegaría a ser poderoso y que su dominio sería grande. Pero resulta que, como pasaron los años y Ptolomeo Soter murió. Y su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, asume el trono del reino del sur. Así que Ptolomeo Soter muere y Ptolomeo Filadelfo, su hijo, asume el reino del sur. Lo mismo pasó en el reino del norte. Seleuco Nicanor también muere y su hijo, Antíoco II Teos, ocupa el reino del norte. Así que ya no eran los originales, sino que ahora eran sus hijos quienes estaban reinando estas dos regiones. Y según la profecía, estos dos reyes, que eran los hijos de los originales, hacen una alianza, otra alianza entre ellos. Y esta alianza lo hacen por medio de un matrimonio político. La hija de Ptolomeo Filadelfo, es decir, del rey del sur, la hija de Ptolomeo Filadelfo se llamaba Berenice. Y Ptolomeo Filadelfo va a entregar a su hija en matrimonio con Antíoco Teos. Es decir, la hija del rey del sur va a ser entregada para que se case con el rey del norte. Pero había un problema. Resulta que Antíoco ya estaba casado. Estaba casado con una mujer llamada Laodicea. Laodicea, se pueden acordar, hay una iglesia que se llamaba así en Apocalipsis. La esposa se llamaba Laodicea. ¿Ok? Entonces, y esta mujer, Laodicea, era una mujer rica y de mucha influencia. Pero para concretar esta alianza, Antíoco Teos tenía que divorciarse de su esposa para poder contraer matrimonio con Berenice. Así que eso sucede, se divorcia de Laodicea y se casa con Berenice. Y por un tiempo esta alianza entre estos dos reinos funcionó, pero fue por poco tiempo. A los 2 años muere Ptolomeo Filadelfo, es decir, el padre de Berenice. Entonces Antíoco
Teos, el rey del norte, abandona a Berenice. Abandona a Berenice y regresa con su primera esposa, con Laodicea. Entonces, Laodicea, una vez que llega al trono, dice, ahora me voy a vengar. Así que mandó matar a Berenice y a su hijo, al hijo que había tenido con su esposo, los mandó matar. Y luego, no satisfecha con eso, mandó asesinar a su esposo, lo envenenó. Y va a colocar a su hijo en el trono del reino del norte, Siria. Y así se cumple literalmente la profecía de Daniel, capítulo 11, versículo 6, donde dice, pero ella, refiriéndose a Berenice, no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder. Así que estaba profetizado y tal cual se le reveló a Daniel, así sucedió. Así que aquella alianza terminó en traición, asesinato y muerte, exactamente como había sido anunciado siglos antes. Ahora, tras estos acontecimientos, el trono de Egipto va a ser ocupado por otro Ptolomeo, por el hijo Ptolomeo Evergetes. Pero ¿saben quién era Ptolomeo Evergetes? Era hermano de Berenice. Así que muere el papá, matan a su hermana Berenice y ahora asume el hermano de Berenice, Ptolomeo Evergetes. ¿Y qué creen que va a hacer él? Dice, me voy a vengar. Me voy a vengar. Esto no queda así. Así que va a levantar un tremendo ejército. Se va a preparar para atacar al rey del norte. Y una vez que tenía un ejército poderoso, va hacia el rey del norte y obtiene varias victorias. Y es así como es que comienzan estas guerras prolongadas entre estos reyes. Es decir, no solamente entre ellos, pero entre sus hijos. O sea, varios reyes que vienen después van a seguir peleando. Y estos conflictos van a continuar durante más de 1 siglo y medio. Imagínense, varios reyes que van a venir peleaban entre los reyes del norte y los reyes del sur. Eso es lo que ustedes van a encontrar en los versículos que continúan. Así que eso lo pueden leer en su casa detenidamente y van a ver las guerras que se van a dar entre ellos. Ahora, en medio de todas estas luchas, ya dije, se encontraba Israel, debido a su ubicación. Estaba entre Siria y Egipto. Así que ellos van a sufrir las consecuencias de estas batallas. Pero fíjense que lo peor aún estaba por venir. Pasaron varios años, décadas, y va a subir al trono Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes. ¿De qué reino era Antíoco? Reino del norte, Antíoco IV Epífanes. Y este hombre, Antíoco Epífanes, va a ser uno de los gobernantes más crueles y despiadados que Israel enfrenta durante el periodo intertestamentario. Su objetivo, el objetivo de Antíoco IV Epífanes, no solamente era someter al pueblo judío políticamente, sino que quería destruir su identidad religiosa, quería erradicar la adoración al Dios verdadero e imponer por la fuerza su cultura, la cultura griega, sobre el pueblo judío. Vamos a saltarnos al versículo 21, Daniel 11, 21, del 21 al 24. Ahora vamos a ver algunos detalles acerca del surgimiento de este hombre, Antíoco IV Epífanes. Vamos a ver cómo era este hombre. Leamos, Daniel 11, versículos del 21 al 24. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente.
En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas planeará sus intrigas, pero solo por un tiempo. Retengan eso, pero solo por un tiempo. Así que desde Antíoco Teos, el primero, o mejor dicho, el hijo del primero, quien contrae matrimonio con Berenice, hasta el tiempo de Antíoco IV Epífanes, transcurrieron 77 años. Antíoco IV Epífanes asciende al trono tras la muerte de su hermano Seleuco IV. Es decir, su hermano estaba en el trono, muere Seleuco IV, y quien debería de reinar era el hijo de Seleuco, era el heredero al trono. Pero resulta de que Antíoco va a tramar con intrigas llegar al poder. Y va a llegar al poder cuando tenía 40 años. 40 años llega al poder. Vemos que la personalidad y el carácter de Antíoco Epífanes eran tan contrarios a los principios de Dios que Daniel lo va a describir como un hombre despreciable. Y es este mismo personaje que aparece en Daniel capítulo 8. Pero en Daniel capítulo 8 se le identifica como el cuerno pequeño a Antíoco Epífanes IV. Ahora, cuando habla acerca de los honores de la realeza, los honores de la realeza no le correspondían legítimamente a él, sino que le correspondía a Demetrio Soter, hijo de Seleuco IV. Sin embargo, Antíoco, valiéndose de la intriga, la manipulación y su notable habilidad política, logra apoderarse del trono. Y tal como señala la profecía, dice que llegó cuando había tranquilidad, es decir, sin previo aviso, obtuvo el poder. ¿Cómo? Mediante intrigas. Así es como llega al poder. Así que a Antíoco IV no le importaba nada, no tenía escrúpulos este hombre. Con tal de alcanzar sus objetivos, sus intereses personales, era capaz de hacer cualquier cosa. Y una vez consolidado en el poder, adopta el título de Epífanes. Es decir, él se llamaba Antíoco y a cada hijo seguramente le daban Antíoco I, Antíoco II, Antíoco. Él era Antíoco IV. Pero él va a asumir el título de Epífanes. ¿Y saben qué es lo que significa? Dios manifiesto. Es decir, él se pone este título, Dios manifiesto, reflejando así la elevada opinión que tenía de sí mismo. Antíoco IV Epífanes, Dios manifiesto. O sea, eso era la manera de pensar de este hombre. Ahora, si las guerras anteriores habían sido devastadoras, ahora los conflictos durante el reinado de Antíoco IV iban a ser peor. El rey del norte va a reunir, es decir, Antíoco IV, va a reunir un poderoso ejército y va a empezar a conquistar otros territorios. Y era tan fuerte su ejército que dice la profecía que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Es decir, no solamente iba a arrasar territorios y conquistarlos, sino que también iba a destruir al príncipe del pacto. Ahora, ¿quién es el príncipe del pacto que se refiere aquí? Aquí está hablando del representante espiritual y legal de la nación de Israel, es decir, el sumo sacerdote. En aquel tiempo, el sumo sacerdote de Israel era Onías III. ¿Y saben qué pasó con él? Fue asesinado por Antíoco IV para cumplir sus propósitos. Así que no le importó, mató al sumo sacerdote de Israel. Leamos nuevamente el versículo 24. En un tiempo de tranquilidad
entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres, repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas planeará sus intrigas, pero solo por un tiempo. Uno de los métodos característicos de Antíoco Epífanes consistía en atacar por sorpresa. Pero fíjense a dónde va a ir. Dice que a las provincias más ricas, ¿sí? A las provincias más ricas, cuando ellos estaban tranquilos, cuando no se imaginaban nada, cuando pensaban que no iba a haber ninguna agresión militar, es que Antíoco ingresaba, invadía, saqueaba sus riquezas y las distribuía entre sus partidarios. ¿Para qué? Para asegurar su lealtad. Es decir, entraba, tomaba, esto para ti, esto para ti, esto para ti, pero me vas a seguir. Es decir, eso es lo que hacía. Tomaba riquezas, botines, para repartirlo entre la gente que tenía, para que sean fiel a él. Ahora, su astucia política y militar parecía no tener paralelo. Por eso es que dice que ni sus padres ni sus abuelos habían actuado con la audacia que este hombre había demostrado. Es decir, no habían llegado a tanto. Este hombre era astuto pero malvado. Pero quiero que también noten algo. Al final del versículo 24 dice, pero solo por un tiempo. Y aquí vemos de que Dios establece límites. Dios había determinado de antemano hasta dónde llegaría el poder de este rey soberbio y despreciable. Es decir, él tenía sus días contados. Uno de los grandes sueños de Antíoco IV Epífanes era conquistar Egipto. De lograrlo, uniría bajo su dominio los territorios de Siria, Palestina y Egipto, formando así un imperio enorme, de enormes proporciones. En aquel tiempo, Ptolomeo IV era quien gobernaba Egipto, es decir, el reino del sur. Cuando Ptolomeo IV se entera de los planes de Antíoco Epífanes, él también va a levantar un gran ejército para enfrentarlo. Pero cuando Antíoco llega, el rey del sur no puede resistir el ataque de Antíoco, no puede resistir. Así que estaba ya por conquistar Egipto cuando va a aparecer un nuevo factor en la escena, es decir, otro imperio. ¿Y qué imperio era? Roma. Roma recién se estaba levantando, es decir, el imperio griego era el tercer imperio mundial, pero Roma se estaba levantando. Así que cuando Roma se entera de lo que estaba pasando, para ellos esto significaba un peligro estratégico. Significaba un peligro que Egipto cayera en manos de Antíoco Epífanes. Así que ellos van a movilizar sus tropas y le van a exigir a Antíoco que abandonara aquel lugar inmediatamente. Y lo hace. Antíoco ve que no iba a poder luchar contra ellos, así que él abandona el territorio. Leamos los versículos del 28 al 31. Daniel 11, del 28 al 31. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo. Actuará contra este y volverá a su tierra. Cuando habla acerca del pacto santo, está hablando del territorio de Israel. ¿Okay? Actuará contra este y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín y se desanimará. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza,
pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. La presión ejercida por el creciente poderío romano obligó a Antíoco Epífanes a regresar a Siria. Pero por supuesto no se fue con las manos vacías. Dice que se llevó las riquezas de Egipto, se llevó grandes riquezas de Egipto. Pero fíjense que en camino a casa, a Siria, tenía que pasar por Jerusalén. Y como estaba enojado, ¿a quién creen que ataca? A los judíos. Su ira la va a echar en contra de los judíos. Y según registros históricos, al pasar por Jerusalén, saqueó el templo y provocó una terrible matanza. Ahora, la expresión en el tiempo señalado del versículo 29 se refiere a una segunda invasión a Egipto por parte de Antíoco Epífanes. Pero tampoco le fue bien en esta segunda invasión. Fíjense que fue tan bien preparado y estaba nuevamente por conquistar y derrotar a Egipto cuando aparecen naves de Kitim. Ahora, ¿qué significa esto? Estas naves de Kitim representaban la flota romana que había sido enviada para detener su avance. Así que Antíoco nuevamente ve que no puede pelear contra las fuerzas navales de Roma y decide retirarse. Pero estaba frustrado, se sentía humillado y sin alternativas, así que tuvo que regresar nuevamente a su tierra. Pero nuevamente en camino a Siria, va a decir, voy a atacar a los judíos. Voy a atacar a los judíos. Y el propósito de este hombre era erradicar por completo su fe y destruir el sistema de adoración establecido por Dios. El 16 de diciembre del año 167 a.C., Antíoco Epífanes suspendió los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén y va a ordenar levantar un altar dedicado a Zeus, al dios Zeus, en el mismo lugar donde se encontraba el altar del holocausto. Como acto supremo de profanación, imagínense, había entrado al templo, había levantado un altar para ese dios pagano, pero eso no le bastó, sino como acto supremo de profanación va a ofrecer un cerdo en sacrificio a aquella divinidad pagana, contaminando deliberadamente el lugar más sagrado para el pueblo judío. La expresión la abominación desoladora se refiere precisamente a este acto de profanación del templo. Sin embargo, los intentos de Antíoco Epífanes por destruir la fe, no destruir la ciudad, sino que la fe del pueblo judío no produjo los resultados que él esperaba. Lejos de quebrantar el espíritu de los fieles, la persecución que él había desatado en contra de los judíos despertó una firme resistencia que dio origen a lo que conocemos como la guerra de los macabeos. El líder inicial de este movimiento fue un anciano sacerdote llamado Matatías. Este siervo fiel de Dios no solamente rechazó la orden de ofrecer sacrificios a un dios pagano, sino que también dio muerte al emisario real encargado de imponer aquella práctica y destruyó el altar que Antíoco Epífanes había levantado en el templo. Es decir, dijo, maten a quien nos obliga y destruyan ese altar que han construido para adorar a ese dios pagano. Así que eso es lo que va a hacer Matatías. Pero después de algunos meses, Matatías muere. Y va a ser sucedido por su hijo Judas. A él es a quien conocemos como Judas Macabeo. Antíoco
Pensó que su ejército aplastaría rápidamente la insurrección. Dijo, son unos cuantos, los voy a derrotar, pero se equivocó. Las tropas sirias comenzaron a sufrir derrota tras derrota y finalmente en diciembre, un 25 de diciembre del año 164 antes de Cristo, los macabeos entraron victoriosos en la ciudad de Jerusalén y purificaron el templo y restauraron el culto al Dios verdadero. Así que eso fue lo que sucedió. Continuemos, leamos los versículos del 32 al 35. Daniel 11, 32 al 35. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Lo leo nuevamente. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Fíjense que los esfuerzos de Antíoco Epífanes por conseguir que los judíos abandonen el pacto, es decir, la fe en el Dios verdadero, a cambio de recompensas, es decir, él le decía, mira, ¿quieres vivir? Muy bien, abandona tu fe, abandona la ley, el pacto, y yo te voy a dar esto, esto, no va a pasar nada contigo. O sea, él trataba de influenciar, de cambiar la mente de muchos judíos. Eso es lo que él quería hacer. Pero vemos de que fracasó, porque habían muchos judíos que se mantuvieron firmes a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que estaba pasando. Y es a ellos a quienes la Escritura describe como el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios. Así que hubo un esfuerzo decidido por parte de los maestros de Israel, y es aquellos a quienes se les llama los entendidos entre su pueblo. A ellos le llaman los entendidos. Ellos eran quienes instruían al pueblo, quienes motivaban a los judíos a mantenerse firmes. Le decían, tú conoces al Dios verdadero, conoces al Dios de Israel, no puedes caer en esto, no puede pasar. O sea, a ellos le llamaban los entendidos. Pero fíjense lo que dice también, o lo que indica el versículo 33. Dice, muchos de ellos pagaron con sus vidas. Dice, también algunos de los entendidos, versículo 35, también algunos de los entendidos caerán. Algunos de los sabios de Israel, de los entendidos, caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos. Pero estos hombres permanecieron firmes en su compromiso con el Señor, con la ley de Dios. Pero también menciona aquí que dice, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Y aquí se refiere a aquellos apóstatas que se acercaron al movimiento, se acercaron a los macabeos, al movimiento de resistencia, pero únicamente por conveniencia o por temor, no por una genuina convicción espiritual. Es como que buscar, ok, mejor me voy con ellos porque veo que están venciendo. Pero si estuvieran perdiendo, se retiraban. O sea, estaban allí solamente por conveniencia. Y por eso dice que muchos se unirán a ellos hipócritamente. Es decir, no todos los que estaban allí realmente estaban dispuestos a mantenerse firmes en su fe, sino que estaban buscando lo que mejor les convenía. Sin embargo, aún en medio de la persecución, vemos que Dios estaba obrando. Todos estos sufrimientos contribuyeron a una purificación espiritual del pueblo, refinando la fe
de ellos, de aquellos que eran verdaderamente fieles. Y fíjense, hermanos, cuando el pueblo de Dios atraviesa por situaciones difíciles, es cuando Dios utiliza esos momentos para poder purificarnos, para poder fortalecernos. Eso es lo que pasó con estos entendidos. Ellos dicen que fueron refinados, purificados y emblanquecidos. Ahora, al estudiar esta profecía, al estudiar el capítulo de Daniel o ver acerca de Antíoco IV Epífanes, resulta fácil comprender por qué muchos intérpretes lo consideran a este hombre, a Antíoco Epífanes, un prototipo del anticristo escatológico. Es decir, él era un prototipo de anticristo, pero no era el mero anticristo que aparecerá al final de los tiempos. Pero Antíoco era un prototipo de anticristo. El odio que sentía este hombre hacia el pueblo judío, su desafío abierto a la autoridad de Dios, sus engaños, sus mentiras, sus actos de impiedad y la profanación del templo, constituyen una anticipación de acontecimientos futuros. Y todo aquello apunta hacia la aparición final del hijo de perdición que se menciona en Tesalonicenses. Y ya sabemos quién es el hijo de perdición. Ya sabemos quién es el cuerno pequeño. Imagínense que si Antíoco Epífanes, un prototipo de anticristo, era así de malvado, imagínense cómo será el anticristo, el mero anticristo, cuando aparezca, cuando haga su aparición en el escenario mundial. Ya para ir terminando, el propósito principal de esta profecía, queridos hermanos, no es producir temor. No quiero que nadie se vaya temblando. El propósito de esta profecía no es producir temor, sino fortalecer nuestra fe. ¿Sí? El propósito de esta profecía es fortalecer nuestra fe. Dios reveló estos acontecimientos siglos antes de que ocurrieran para demostrar que la historia no está fuera de su control. El Señor tiene el control de todo. Le declaró, le reveló a Daniel los eventos que sucederían en el futuro, que primeramente se va a dar en el tiempo de Antíoco Epífanes, pero que se volverán a dar al final de los tiempos con la aparición del anticristo. La historia de Antíoco también nos recuerda que Dios siempre preserva un remanente fiel. Fíjense que mientras que hemos leído, vimos que hubo quienes cedieron ante la presión, cedieron ante los regalos, los halagos o las amenazas. Pero también hubo hombres y mujeres que conocían a su Dios y que permanecieron firmes en medio de la adversidad. Y esa es una gran lección para nosotros el día de hoy, queridos hermanos. Más que preocuparnos por los acontecimientos futuros, debemos ocuparnos de fortalecer nuestra relación con el Señor en el presente, queridos hermanos. Si bien es cierto, el Señor nos muestra lo que ha de ocurrir, quizás ya ni siquiera estemos aquí, hermanos. Estamos preocupando de que a lo mejor partimos de aquí antes. Pero si la venida del Señor fuese o estuviera cerca, quizás pasemos esto, pero nosotros no tenemos por qué preocuparnos, porque sabemos que pertenecemos al Señor y a dónde iremos. Así que más que preocuparnos por los acontecimientos futuros, preocupémonos por cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Fortalezcamos nuestra relación con Dios en el presente. Que el Señor nos conceda una fe inquebrantable y el valor, la valentía para poder permanecer firmes hasta el final. Eso es lo que debemos de pedirle al Señor en oración.
que nos dé una fe inquebrantable y que podamos mantenernos firmes, que podamos terminar la carrera de la fe. Que cuando lleguen las pruebas, podamos ser contados entre aquellos de quienes dice la Escritura, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Y nosotros somos ese pueblo? ¿Sí o no? Amén. Nosotros somos el pueblo que conoce a su Dios. Por lo tanto, tenemos que mantenernos firmes y actuar. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar.